Estaba saboreando mi té matutino en la biblioteca bañada por el sol, con la brisa de Coyoacán, entrando por las cortinas traslúcidas, cuando mi celular vibró insistentemente sobre la mesita de caoba. Un mensaje de un número desconocido, breve y perturbadoramente preciso. Ella planea hacerte el hazmerreír en el aniversario. Prepárate. Y no es tan inocente como parece. Mi mano tembló ligeramente al dejar la taza. Valeria, mi nuera, la joven y astuta depredadora del ecosistema social de nuestra familia. Cada palabra de ese mensaje se sentía como agua helada, derramándose sobre mi piel. Había soportado sus humillaciones sutiles durante años, sus cumplidos fingidos en las cenas, la forma en que se reía de mis comentarios, un poquito demasiado fuerte, o cómo se posicionaba para ganarse el favor de un primo o tía antes de que yo tuviera oportunidad. Lo había tolerado tragado razonando que la paciencia, la dignidad y el silencio eran mis armas más fuertes. Pero esta vez, la amenaza se sentía distinta. Sentí mi pulso acelerarse mientras los recuerdos se desplegaban con vívido detalle. Estaba la cena de cumpleaños hace 2 años cuando Valeria insistió en ayudarme con la disposición de los asientos, solo para reorganizar los momentos después, dejándome incómodamente aislada cerca del fondo. Y el brunch con la familia de mi hermano, cuando susurró lo suficientemente alto para que la mitad de la mesa escuchara que mi receta de cordero asado era un poco pesada para los gustos modernos. Cada desaire había sido afilado, pero lo bastante silencioso como para que no pudiera responder, sin parecer mezquina. Deslicé el dedo por el mensaje otra vez, entrecerrando los ojos ante la segunda frase. No es tan inocente como parece. Mi respiración se detuvo. Conocía esa frase demasiado bien. Insinuaba un secreto que ella había estado ocultando. Mi mente corrió. Podría referirse al romance que había sospechado, los rumores susurrados que había desechado, o algo más tangible. Mi pulso latía en mis oídos. Esto ya no era solo sobre una vergüenza pública. Era sobre traición, manipulación y verdades ocultas que Valeria Kerat había tejido durante años en una fachada de encanto. Dejé el celular y cerré los ojos dejando que el sol calentara mi rostro mientras me obligaba a pensar con claridad. ¿Debería ignorarlo? ¿Fingir que no había leído la amenaza y seguir con el próximo aniversario, como si nada hubiera cambiado? Esa siempre había sido mi estrategia, soportar, observar y actuar solo cuando fuera necesario. Pero algo en mi interior me decía que esto era diferente. Confrontar a Valeria en privado podría darle la oportunidad de torcer la historia, de devolverme la acusación. Una respuesta pública sería arriesgada, demasiado arriesgada si cometía un error. Pero también podría ser la única forma de reclamar mi autoridad y proteger la dignidad de la familia. El aroma del té recién preparado se mezclaba con el leve perfume de las hojas de otoño del jardín, afuera anclándome, mientras sopesaba mis opciones. Pensé en mi hijo Mauricio, confiado y leal, y en cómo rápidamente se dejaría llevar por las palabras dulces de Valeria. Pensé en la reunión familiar, el comedor adornado con dorado y marfil, los parientes moviéndose con sonrisas corteses, los observadores silenciosos, siempre listos para murmurar sus juicios. Finalmente me levanté de la silla enderezando la espalda y alisando los pliegues de mi bata de seda verde esmeralda. Asistiría al aniversario. Observaría, mediría y esperaría. La paciencia siempre había sido mi aliada, y ahora más que nunca me guiaría. Volví a tomar el celular releyendo la advertencia. Valeria creía que tenía todas las cartas. Que pensara eso. En verdad ya había comenzado a trazar mi respuesta cuidadosa, calculada y silenciosa. Esta vez no estaría desprevenida. No sería humillada. Estaría lista para dar la vuelta a la mesa, y el primer movimiento era saber exactamente qué tenía yo y qué no tenía ella. Con una respiración profunda y estabilizadora,
Dejé el celular y me dirigí al pasillo que llevaba al estudio, donde los planes del aniversario estaban desplegados sobre el escritorio de roble pulido. Cada detalle importaba. Cada mirada, cada palabra podía convertirse en munición. Y yo planeaba usarlas todas. A la mañana siguiente el correo llegó en su pila ordenada habitual, pero un sobre destacaba entre el papel crema impecable. El escudo de la familia Salazar grabado en dorado captó mi atención de inmediato. La letra de Valeria era inconfundible. Bucles elegantes, inclinaciones precisas del tipo que sugerían esfuerzo y cálculo. Tomé el sobre, mis dedos rozando el borde como si probaran si había trampas ocultas. Dentro había una invitación formal y pulida para la cena de aniversario de la familia Salazar. La tarjeta era hermosa, cada detalle cuidadosamente elegido. Cartulina gruesa, letras doradas y un sutil relieve floral en el borde. Pero bajo la elegancia, detecté su firma, frases astutas y punzantes, escondidas entre palabras amables. Nos sentiríamos honrados con tu presencia, querida Sofía, cuya sabiduría y compostura siempre inspiran a la familia, decía. Debajo, casi imperceptiblemente. Esperamos que tu asistencia traiga calidez a la celebración, aunque algunas elecciones de atuendo podrían sorprender. Dejé la tarjeta en la mesa de caoba mi mente, enfocándose en las palabras. Sorprender. Elecciones. Estaba insinuando un juicio mientras lo enmascaraba con cortesía. Esa era la especialidad de Valeria, envolver críticas en encanto, hasta que parecían sinceras, hasta que la víctima comenzaba a dudar de sí misma. Mi pulso se aceleró, una mezcla de irritación y anticipación. Ella creía que había orquestado su dominio con este simple sobre. Sentada en la quietud de mi estudio iluminado por el sol, me permití recordar otros momentos en los que Valeria había usado esta misma táctica. En la última reunión navideña, había elogiado mi cocina mientras señalaba los bordes quemados de mi soufflé a la mitad de la familia. En mi propio almuerzo de cumpleaños, había presentado un regalo considerado solo para asegurarse de que me avergonzara frente a primos lejanos. Sonrisas encantadoras, palabras corteses, insinuaciones deliberadas, siempre había sido su forma de moldear la percepción, sin confrontación directa. Vertí una segunda taza de té dejando que el vapor se enroscara sobre mis nudillos mientras consideraba el próximo aniversario. Valeria había construido toda una imagen, una de inocencia y encanto, pero debajo yacía astucia y un deseo de control. La invitación, me di cuenta, no era solo una invitación. Era una declaración de intenciones. Esperaba que sintiera el aguijón tal vez, que titubeara tal vez, que me pusiera tele a la defensiva públicamente. Y si respondía mal, toda la familia sería testigo del espectáculo. Me recosté en la silla de cuero, mis dedos trazando el borde de la taza, mientras hacía una lista mental. ¿Quiénes en la familia podían ser influenciados por las palabras de Valeria? ¿Quiénes habían presenciado sus manipulaciones previas? ¿Y quiénes podrían finalmente ver la verdad si jugaba bien mis cartas? Paciencia, observación y timing, esas serían mis armas. Sin embargo, incluso mientras planeaba, una emoción sutil me recorrió. Este era el momento que había anticipado durante años, la oportunidad de cambiar el equilibrio. La arrogancia de Valeria era su mayor defecto. Asumía que reaccionaría emocionalmente, que tropezaría. Pero yo había aprendido bien el arte del ocultamiento, la disciplina del silencio, el poder de esperar. Coloqué cuidadosamente la invitación de nuevo en su sobre y la deslicé en el cajón de mi escritorio. Era más que un pedazo de papel. Era un guante, un desafío, y lo acepté silenciosamente con la determinación tranquila y constante que me había llevado a través de décadas de intrigas familiares. Me levanté y caminé hacia la ventana de piso a techo, mirando el jardín bien cuidado y el pequeño pueblo de San Ángel más allá. El aniversario sería más que una fiesta. Sería el escenario, y el juego estaba listo. Tenía que estar preparada, consciente de cada mirada, cada susurro, cada sonrisa cuidadosamente orquestada.
Dándome la vuelta de la ventana, tomé mi libreta del escritorio. Cada detalle importaba: la disposición de la sala, el orden de los asientos, los aliados y adversarios probables. Comencé a tomar notas metódica, deliberada y precisa, preparándome para el encuentro que exigiría cada gramo de estrategia y compostura que poseía. A media mañana organicé una reunión discreta con Beatriz Cuevas, mi confidente más antigua y de mayor confianza, y Esteban, mi administrador de la casa desde hace 20 años. Beatriz llegó primero, su abrigo colgado elegantemente sobre el brazo, los ojos agudos y evaluadores como siempre. Esteban la siguió en silencio, su presencia constante, del tipo que uno da por sentado hasta que falta. Cerré la puerta del estudio detrás de ellos y les hice un gesto para que se sentaran. Supongo que han visto la invitación. Comencé colocándola en el escritorio, de roble pulido. Los ojos de Beatriz se posaron en la tarjeta con relieve dorado y se entrecerraron ligeramente, registrando las insinuaciones sutiles escondidas en la letra florida de Valeria. Esteban simplemente asintió, un entendimiento tácito pasando entre nosotros. «Esto es más que una reunión social», dije suavemente, manteniendo mi tono calmado. «Valeria planea humillarme públicamente y cree que tiene aliados que la defenderán. Necesitamos una estrategia que preserve la dignidad mientras revela la verdad, sin caos innecesario». Beatriz se inclinó hacia adelante, cruzando las manos. «Sofía, ella es astuta, sí, pero subestima tu paciencia y previsión. Has manejado situaciones mucho más complicadas que una simple cena de aniversario». Permití una pequeña sonrisa, pero el peso de los desaires pasados me pesaba. Pensé en Mauricio cuando era niño, ansioso por complacer, pero demasiado confiado en el encanto y los halagos. Lo había criado para valorar la honestidad, para honrar a la familia. Pero incluso él a veces había dejado que las palabras de Valeria guiaran su percepción. Recordé el delicado equilibrio que había mantenido presentar una matriarca compuesta, mientras suavizaba cada desaire, asegurando que la reputación de la familia permaneciera intacta. Valeria había sido como una sombra en la periferia, encantando a todos, menos a mí. Sus críticas susurradas, sus faux pas orquestados, sus cumplidos estratégicamente cronometrados, todo diseñado para hacerme dudar de mí misma frente a los demás. Lo había soportado en silencio, reconociendo que la paciencia era una forma de poder. Pero ahora, armada con el conocimiento de su aventura con Gabriel Montero, un conocido confiable de la familia, sentí que la marea había cambiado. Esteban carraspeó, trayéndome de vuelta al presente. «¿Cuál es tu plan, señora Salazar?» Su tono era firme, pero podía sentir la preocupación subyacente. Había visto muchas tormentas, pero esta tenía un peso diferente. «Asistiré», dije con firmeza, pero no como participante pasiva. Observación primero, control sutil segundo, y luego acción estratégica si es necesario. No puedo permitirme ser provocada abiertamente. Elegiré el momento, la forma y la audiencia para cualquier confrontación. Aseguraremos que el mensaje sea inconfundible sin descender al caos. Beatriz asintió con aprobación. «Entonces preparamos. Disposición de asientos, orden de los brindis, visibilidad de los invitados. Cada detalle puede ser aprovechado a tu favor». Me recosté en mi silla, dejando que mi mente trazara el contorno de la velada. Imaginé la sala, una mesa larga cubierta con manteles de marfil, copas de cristal, captando la luz, miembros de la familia posicionados según su influencia y observación. Cada sonrisa, cada mirada de reojo, cada silla vacía, podía ser parte del plan. Me movería silenciosamente a través de todo, blandiendo la compostura como escudo y espada. Un recuerdo emergió del primer cumpleaños de Mauricio como pequeño, cuando un incidente menor con una bebida derramada había amenazado con arruinar la celebración. Lo había manejado en silencio sutilmente y restauré la armonía sin que nadie notara la maniobra delicada involucrada. Esto no era diferente, solo que las apuestas se habían multiplicado, reputaciones
lealtad familiar y décadas de dignidad acumulada estaban en juego. Cerré los ojos brevemente tomando una respiración lenta y deliberada. No me acobardaría. Asistiría, observaría y actuaría. El aniversario sería un escenario y estaría lista para entrar en él con toda la medida de mi estrategia y resolución. Al abrir los ojos, Beatriz y Esteban intercambiaron una mirada. El acuerdo tácito. Claro, procederíamos con cautela, precisión y paciencia. Tomé la invitación una vez más alisando sus bordes y comencé a anotar los primeros detalles que explotaríamos. La noche por delante exigiría cada gramo de enfoque que poseía y tenía la intención de manejarlo con perfecta claridad. La luz de la mañana se derramaba en mi vestidor mientras estaba frente al espejo con una pila de atuendos cuidadosamente seleccionados sobre el diván. Moví mi mano sobre cada tela considerando el peso, el corte y el color, sopesando la sutileza contra la declaración. Al final mis dedos se detuvieron en el vestido de seda verde esmeralda, sus líneas ajustadas susurrando fuerza y elegancia. Este vestido no solo me cubriría, anunciaría presencia, comandaría atención y marcaría autoridad sin una palabra. Lo levanté del gancho dejando que la tela se deslizara por mis manos. La seda era suave, fresca y lo suficientemente pesada como para caer con gravedad, pero lo bastante ligera para permitir un movimiento fluido. Lo sostuve contra mí e imaginé la velada por delante, la mesa de comedor pulida, los candelabros brillando los ojos de parientes cercanos y lejanos. Visualicé cada mirada que podría cruzarse con la mía, cada comentario susurrado que podría flotar por la sala. Este vestido hablaría por mí antes de que pronunciara una sola palabra. Mientras me lo ponía, sentí los años en mis huesos, la fuerza forjada a través de décadas de vigilancia y maniobras sutiles, la sabiduría ganada por la observación y la contención. Envejecer había traído perspectiva. Ya no necesitaba probarme ante nadie, pero también sabía del poder de la presencia. La confianza era un escudo tanto como un arma, y la dignidad era la forma más potente de apalancamiento. Me giré de lado a lado viendo cómo la tela captaba la luz, observando la silueta que había moldeado cuidadosamente durante décadas. El pensamiento de Valeria cruzó mi mente cómo reaccionaría ante esta elección, y si sentiría el desafío tácito incrustado en cada costura. Permití una sonrisa privada y conocedora. Ella reconocería el mensaje de inmediato. Estaba lista, compuesta e inquebrantable. A media mañana el murmullo sutil del mundo exterior había llegado a la esfera digital. Una notificación en mi celular mostró una imagen de un tono similar de verde, en tendencia, entre las socialites locales, y en un instante supe que Valeria lo había visto. Lo reconocería como deliberado, una señal de que no cedería. Su mente aguda pero demasiado confiada comenzaría a calcular. Esa era la ventaja de la visibilidad. Sin compromiso se vería obligada a responder sin conocer toda mi estrategia. Hice una pausa frente al espejo y me permití un raro momento de reflexión. La seda rozaba mis brazos mientras enderezaba mi postura, sintiendo el peso de los años, la disciplina de la observación cuidadosa, la autoridad silenciosa que me había llevado a través de eventos sociales, reuniones de negocios y disputas familiares por igual. Cada línea de mi cuerpo y mente era un testimonio de resistencia, paciencia y la acumulación cuidadosa de poder. Incluso ahora, mientras ajustaba las costuras de los hombros, podía recordar años anteriores, preparándome para discursos, suavizando disputas, manejando el entusiasmo juvenil de Mauricio, junto al encanto calculado de Valeria. Cada detalle me había enseñado el valor de la acción mesurada, de la previsión y de la paciencia. Esta noche no sería diferente, excepto que las apuestas habían aumentado exponencialmente. Di un paso atrás examinando el vestido y dejé que mi mente recorriera la secuencia de eventos que había planeado. Cada interacción, cada gesto sutil, cada brindis, cada copa levantada.
Sería parte de una coreografía cuidadosa diseñada para revelar la verdad, sin descender al caos. El vestido no era vanidad. Era preparación, una capa de estrategia tejida en seda. Finalmente tomé mis accesorios, perlas discretas pero relucientes, un bolso que encajaba perfectamente en mi mano, zapatos cómodos y precisos. Cada elemento reforzaba la presencia, sin ostentación, la fuerza sutil, sin provocación. Mientras completaba los ajustes finales, miré una vez más al espejo y sentí una resolución tranquila sentarse sobre mí. La velada exigiría enfoque, claridad y la paciencia para esperar el momento preciso. Estaba preparada para enfrentar el desafío de Valeria, confiada en mi propia medida de poder, lista para actuar cuando llegara el momento. Con eso dejé el vestidor dirigiéndome a la sala donde Esteban ya estaba organizando los detalles finales para nuestra partida. El vestido verde esmeralda, brillando ligeramente bajo la luz de la mañana. La hacienda Salazar brillaba con el resplandor dorado del atardecer, las ventanas reflejando los jardines bien cuidados y la brisa de San Ángel, susurrando entre los encinos. Los autos llegaban por el largo camino de entrada, una procesión de parientes cercanos y lejanos, saliendo en trajes a medida y vestidos fluidos. El murmullo de saludos y risas se derramaba desde el gran vestíbulo punteado por el ladrido ocasional de un perro o el tintineo de copas de champán al ser colocadas. Bajé del auto ajustando la seda verde esmeralda de mi vestido y dejando que el peso de la tela se asentara a mi alrededor. Inmediatamente una onda recorrió la reunión, susurros apagados, miradas sutiles, inclinaciones de cabezas hacia mí. No reconocí nada de eso, manteniendo mi postura recta y mi rostro sereno. Valeria, cerca de la entrada con Mauricio a su lado, dejó que una sonrisa burlona cruzara sus labios, confiada en que ya había establecido la ventaja. Yo sabía que no era así. Adentro el vestíbulo olía ligeramente a madera pulida y flores frescas, una combinación que era tanto reconfortante como formal. Los invitados me saludaban con una mezcla de calidez y curiosidad, viejos amigos ofreciendo sonrisas genuinas, parientes lejanos, intercambiando asentimientos corteses, algunos con el más leve rastro de especulación en los ojos. Observé todo. Cada gesto, cada mirada, cada comentario susurrado era información para ser almacenada y analizada. Valeria se acercó, su expresión, una mezcla de encanto y cálculo. «Sofía, te ves imponente», dijo su tono cortante con un borde que reconocí al instante. El cumplido era una cuchilla envuelta en seda diseñada para provocar incomodidad, mientras parecía amable. Devolví una sonrisa mesurada. «Gracias, Valeria. Es un placer estar aquí», respondí con calma, dejando que las palabras colgaran como un escudo tranquilo entre nosotras. Mientras nos dirigíamos al gran comedor, tomé nota de las alianzas y vulnerabilidades esparcidas por la sala. La tía Rosalinda permanecía cerca de la escalera, probablemente lista para chismear a la primera oportunidad. El primo Federico, siempre impresionable, observaba con interés distraído sus lealtades, fácilmente influenciadas. Incluso Mauricio, mi propio hijo, parecía atrapado entre la admiración por el encanto de Valeria y el instinto de apoyarme. Catalogué cada reacción en silencio, preparándome para el momento preciso en que la observación se transformaría en acción. El comedor en sí era opulento sin exceso, mesas largas cubiertas con manteles de marfil y copas de cristal, dispuestas con meticuloso cuidado. Los invitados se agrupaban en pequeños círculos, la risa flotando como nubes tentativas, cada conversación punteada por asentimientos corteses o miradas nerviosas en mi dirección. La presencia de Valeria cerca de la mesa principal irradiaba confianza. Creía que podía provocarme a un paso en falso, una muestra pública de irritación que pondría en duda mi compostura. Permití que mis ojos descansaran en ella, una fracción más de lo necesario, registrando la tensión imperceptible en su postura. Bajo el exterior pulido detecté su cálculo,
el ensayo silencioso de los insultos que planeaba el timing deliberado de sus bromas, la posición de sus aliados para amplificar cualquier faux pas percibido. Era hábil, sí, pero el exceso de confianza a menudo la cegaba a fuerzas más sutiles. Al tomar mi lugar asignado en la mesa, dejé que una respiración lenta y deliberada me estabilizara. Cada sonrisa, cada sentimiento, cada copa levantada sería intencional, mesurada con propósito. No reaccionaría impulsivamente. No titubearía. La velada había sido preparada como un escenario y tenía la intención de entrar en él con plena conciencia de los roles que cada participante había asumido sin saberlo. Dejé que mi mirada recorriera la sala una vez más, almacenando cada detalle, la disposición de las sillas, las expresiones en los rostros a mi alrededor, los intercambios sutiles entre Valeria y sus aliados. Esto era más que una celebración de aniversario. Era un campo de batalla de percepción, influencia y control. Y yo estaba lista para jugar mi papel con precisión. El primer plato apenas había sido servido cuando Valeria se inclinó ligeramente hacia Mauricio, su voz baja pero deliberada. «Mami, espero que no hayas elegido ese tono de lápiz labial para competir con el mantel», dijo una broma velada que provocó risas en el grupo. La risa estalló entre algunos primos que habían aprendido hace tiempo a recompensar la astucia con diversión cortés. Otros se movieron incómodos en sus asientos mirando entre nosotras para evaluar la corriente de tensión. Tomé un sorbo mesurado de agua dejando que el líquido fresco me estabilizara. El comentario de Valeria, aunque disfrazado de humor, era su maniobra característica. Un golpe envuelto en encanto, destinado a desestabilizar sin ofender abiertamente. No me inmuté. Permití que una pequeña sonrisa cortés permaneciera en mis labios suficiente para satisfacer a los observadores, pero no tanto como para traicionar ninguna conciencia del aguijón bajo sus palabras. Mientras la conversación avanzaba por la mesa, Valeria continuó plantando comentarios con precisión. «Oh, Sofía, espero que tu famoso asado no haya perdido su toque delicado», murmuró casi dulcemente, y varios parientes rieron suavemente. Noté cada mirada, cada media sonrisa. Algunos ojos se dirigieron hacia mí, inseguros de cómo responder. Otros ocultaban sonrisas apenas perceptibles, probablemente sopesando lealtad contra diversión. Entonces llegó el momento que había estado esperando. En medio del ritmo casual de sus comentarios, Valeria mencionó un detalle menor, una elección de hotel y fin de semana, en la ciudad que afirmó haber pasado sola. Sus palabras destinadas a impresionar a la mesa con su independencia y encanto mundano, traicionaron un lapsus en su historia, cuidadosamente curada. Mis ojos se entrecerraron ligeramente. Cualquiera que prestara atención oiría la implicación. El mismo detalle que esperaba que protegiera su reputación había confirmado inadvertidamente su relación con Gabriel Montero, el conocido de la familia cuya ausencia había levantado susurros durante semanas. Sentí un silencioso impulso de vindicación, atemperado por la necesidad de control. Reaccionar demasiado pronto la alertaría de que su secreto ya no era solo suyo. El baile había comenzado y tenía la intención de liderar sin titubear. Cada gesto, cada risa, cada sentimiento cortés sería calculado un contrapeso cuidadoso a su disrupción intencionada. Valeria captó mi mirada brevemente, un destello de satisfacción en sus ojos, como si pensara que había provocado una reacción. Permití que una leve sonrisa se encontrara con la suya, neutral, pero deliberada, enmascarando el conocimiento que ahora poseía. Mauricio, ajeno, intentó mantener la ilusión de un hogar tranquilo, actuando sin saberlo como un amortiguador entre nosotras. Tenía que admitir su ingenuidad. Trabajaba a mi favor. A lo largo del resto del curso de entrada, Valeria continuó con sus golpes sutiles, lanzando cumplidos que duplicaban como críticas, posicionándose con aliados que harían eco de sus insinuaciones, y ocasionalmente dejando escapar una palabra descuidada.
Cada paso en falso suyo fue catalogado meticulosamente en mi mente. Cada frase, un hilo en el tapiz que planeaba desenredar antes de que terminara la noche. Me recordé en silencio. La paciencia siempre había sido mi aliada. Reaccionar ahora solo serviría para alertarla de que sus artimañas eran transparentes. Observación. Primero, medición. Segundo, acción cuando el momento lo exigiera. Podía ver qué parientes ya estaban notando las incongruencias, quiénes eran demasiado corteses para desafiar y quiénes necesitarían un empujón antes de que la revelación final pudiera tener su impacto total. Para cuando terminó el primer plato, la tensión se había asentado en un zumbido bajo, desapercibido por la mayoría, pero palpable para aquellos sintonizados con las sutilezas de la manipulación y la detección. Valeria permanecía inconsciente de la confirmación inadvertida que había ofrecido, y yo, compuesta y deliberada, sabía que la noche estaba lejos de terminar. Los hilos estaban en mis manos y los tejería cuidadosamente, esperando el momento preciso para actuar. Más tarde esa noche, después de la primera ronda de conversaciones e interacciones cuidadosamente medidas, me retiré a la privacidad de mi estudio. La habitación estaba tranquila, el zumbido apagado de la hacienda, asentándose en un fondo sereno, pero mi mente corría con cada observación del curso anterior. Los lapsus de Valeria, aunque sutiles, ya habían proporcionado una base. Ahora necesitaba confirmación, evidencia tangible que inclinaría la balanza inequívocamente a mi favor. Abrí el cajón donde guardaba correspondencia y registros personales, buscando cualquier cosa que pudiera revelar la duplicidad de Valeria. Los recibos de un hotel boutique en el centro de la Ciudad de México captaron mi atención, fechas que coincidían con fines de semana que ella afirmó haber estado trabajando o visitando amigos. Rastreé sus movimientos en mi mente, alineándolos con los susurros que había escuchado y los patrones que había sospechado durante mucho tiempo. La imagen se volvía más clara. Luego saqué mi tableta accediendo a mensajes que Mauricio había dejado inadvertidamente en un dispositivo compartido. Ahí estaban intercambios entre Valeria y Gabriel Montero, velados al principio, pero gradualmente, revelando una relación más allá de la amistad. Cada frase, cada línea cuidadosamente elaborada de halagos era evidencia de que Valeria Secumpi había trabajado diligentemente para crear una ilusión de inocencia, mientras tejía en secreto una red de engaño. Las coartadas contradictorias fueron la pieza final. Crucé lo que Valeria había dicho a varios parientes, con registros de vuelos, entradas de calendario y cuentas corroborantes. Las inconsistencias eran evidentes. Las fechas se superponían, los lugares se contradecían, y los detalles menores que ella había pasado por alto traicionaban la verdad. Su fachada de control comenzaba a desmoronarse, y yo sostenía los fragmentos firmemente en mi mano. Me recosté en mi silla dejando que el peso se asentara. Años de paciencia, observación y inteligencia cuidadosa me habían traído aquí. Cada insulto que había lanzado, cada sonrisa calculada, cada pequeño intento de desestabilizarme, había servido como práctica para momentos como este. Me di cuenta de que el control nunca había estado realmente en sus manos. Siempre había sido mío, porque había entendido las apuestas, estudiado a los jugadores y anticipado los movimientos antes de que se hicieran. Reflexioné brevemente sobre el poder del timing. La confrontación pública conllevaba riesgos, pero una revelación sutil, estratégicamente colocada, podría permitir que la verdad emergiera sin conflicto abierto, preservando mi dignidad, mientras exponía el engaño de Valeria. Un brindis sería el vehículo perfecto. Palabras que parecían amables, un tributo a la familia y la lealtad, pero cargadas de pistas que no dejarían dudas para aquellos que prestaran atención. La fraseología adecuada, entregada con autoridad tranquila,
podría inclinar la percepción de cada invitado a mi favor. Comencé a redactar notas cuidadosas de equilibrar la sutileza con la claridad, referencias a la honestidad, a la importancia de la transparencia en las relaciones, al valor de la confianza. Frases que resonarían con aquellos que conocían la historia y provocarían el reconocimiento de las inconsistencias para cualquiera lo suficientemente perspicaz como para notarlo. Cada palabra era una herramienta, cada pausa, un instrumento deliberado para moldear la narrativa sin levantar alarmas. Esteban entró en silencio colocando una bandeja de refrigerios en el escritorio, sus ojos encontrándose con los míos, con una mezcla de respeto y curiosidad. Le di un leve asentimiento, asegurándole que el plan de la velada avanzaba exactamente como estaba previsto. Beatriz llegaría pronto para finalizar los arreglos de asientos y discutir la secuencia de brindis, asegurando que cada pariente estuviera posicionado para recibir la sutileza del mensaje. Volví a mis notas escribiendo y reescribiendo, midiendo cada oración, imaginando las reacciones de Valeria y calculando cómo caería cada frase. Esto ya no era sobre soportar u observar pasivamente. Era estrategia, una orquestación cuidadosa de la verdad y la percepción ejecutada con precisión. Para cuando la sala estuvo preparada y los invitados completamente inmersos en la conversación, no estaba lista. La evidencia estaba reunida, el plan cristalizado, y mi resolución nunca le había sido más firme. Dejé la nota final, ajusté mi vestido verde esmeralda y me permití una respiración profunda y constante. El escenario estaba listo, los jugadores en posición, y el momento de actuar se acercaba. Encontré a Mauricio cerca del piano en la esquina del comedor, enderezando nerviosamente el puño de su chaqueta y mirando hacia Valeria con una mezcla de orgullo y preocupación. Me vio y avanzó su expresión seria. Mamá, sé que Valeria puede ser complicada a veces, pero tal vez podamos mantener las cosas tranquilas esta noche, dijo su voz baja, como si incluso las paredes pudieran traicionarlo. Lo estudié en silencio, notando la mezcla familiar de buenas intenciones y confianza ciega. Mauricio siempre había sido ingenuo respecto a las sutilezas de su esposa, incapaz o no dispuesto a ver las corrientes que había observado durante mucho tiempo. Creía que el encanto era una medida del carácter, y Valeria había perfeccionado su actuación para él. Sentí una punzada breve de compasión atemperada inmediatamente por la necesidad de enfoque. Esta no era la noche para la sentimentalidad. Entiendo tu preocupación, Mauricio, dije, mi voz suave pero firme, y tengo la intención de mantener la velada digna. Precisamente por eso estoy aquí, para observar, mantener la compostura y asegurar que la verdad tenga su lugar. Mis palabras eran mesuradas, cuidadosas, diseñadas para tranquilizar, sin revelar la profundidad del conocimiento que ahora poseía. Dudó, mordiéndose el labio su mirada, desviándose hacia Valeria, mientras reía ligeramente con un grupo de primos lejanos. Solo no quiero una escena. ¿Sabes cómo se complican las cosas? Su tono llevaba tanto miedo como esperanza, dos emociones a menudo inseparables en él. Coloqué una mano ligeramente en su brazo. Mauricio, la apariencia de paz es importante, pero también lo es el poder silencioso de la conciencia. No podemos dejar que la manipulación sutil pase desapercibida. Esta noche la paciencia y la observación serán nuestras mayores armas. Confía en mí. Todo está bajo control. Asintió, aunque la inquietud permanecía en sus ojos. Podía ver el conflicto, la lealtad hacia su esposa, chocando con el instinto de honrar la sabiduría de su madre. Ese conflicto trabajaba a mi favor, pues lo mantenía alineado conmigo sin plena comprensión, asegurando que Valeria permaneciera inconsciente de la profundidad de mi conocimiento. Dándome la vuelta de él, observé la sala. Los invitados comenzaban a sentarse, las conversaciones fluyendo en grupos apagados, la risa puntuando el espacio, la atmósfera cordial, pero cargada con la más leve tensión.
Valeria, confiada en su posición, se había posicionado en el centro de varios parientes influyentes. Su sonrisa precisa, sus gestos practicados. Cada movimiento que hacía era una sonda deliberada, una prueba para ver si reaccionaría prematuramente. Me permití una pequeña sonrisa privada. No se daba cuenta de que ya había notado las grietas en su actuación, las inconsistencias, los lapsus sutiles, la evidencia esperando a ser revelada. Cada comentario, cada mirada, cada observación susurrada sería aprovechada con cuidado. El brindis que daría llevaría capas de significado amable en la superficie punzante, por debajo, exponiendo el engaño sin una sola palabra acusatoria. Esteban se acercó ajustando una bandeja de plata llena de vasos de agua con gas. Sus ojos se encontraron con los míos firmes, y de apoyo una confirmación tácita de que el escenario había sido preparado según el plan. Asentí sutilmente reconociendo su presencia y las verificaciones finales que había hecho para asegurar que cada detalle favoreciera nuestra estrategia. Tomé una respiración lenta, dejando que la anticipación se asentara en mi pecho. La calma antes de la tormenta. Era palpable una tensión enrollada en el aire alrededor de la sala iluminada por candelabros. Me recordé que la compostura era mi aliada, que la paciencia era poder y que la observación dictaría el timing de los próximos movimientos. Volviendo hacia Mauricio, le di una mirada final tranquilizadora. Él creía que estaba mediando, pero en verdad estaba apoyando sin saberlo un plan que había estado gestándose durante años. Ajusté mi postura y dejé que mis ojos recorrieran la sala una vez más, memorizando cada detalle. La narrativa de la velada comenzaba a desplegarse, y cada participante ya estaba jugando el papel que había anticipado. El plato principal había concluido, y el murmullo de la conversación comenzó a asentarse en un silencio expectante. Me levanté lentamente de mi asiento, dejando que la seda verde esmeralda de mi vestido se deslizara con el movimiento y levanté mi copa. La cortesía dictaba las primeras palabras, pero la estrategia guiaba cada sílaba que seguía. Querida familia, comencé, mi voz calma, resonante, del tipo que atrae la atención sin exigirla. Es un regalo raro reunirnos desde tan lejos, compartir risas, historias y el calor de la familiaridad. Esta noche celebramos no solo hitos, sino los lazos que nos han llevado, a través de décadas, lazos construidos sobre respeto, lealtad y honestidad. Dejé que las palabras permanecieran por un latido, dejando que la fraseología se asentara en las mentes de aquellos que escuchaban cuidadosamente. Valeria, sentada en la mesa principal, sonrió cortésmente, pero pude ver el sutil apretamiento de su mandíbula, las microexpresiones de reconocimiento que parpadeaban en sus rasgos. Sintió la corriente, el borde velado bajo la superficie de mi brindis, pero no podía responder, sin atraer atención hacia sí misma. Continué mi tono inquebrantable. La familia es nuestro mayor tesoro. Se nutre de la verdad, se fortalece con la integridad y se preserva con el coraje de enfrentar lo incómodo cuando debe enfrentarse. Mis ojos recorrieron la mesa, deteniéndose brevemente en parientes cuya lealtad había observado durante mucho tiempo, notando los destellos de curiosidad, los leves cambios en la postura, las miradas reprimidas intercambiadas entre los platos. Cada gesto confirmaba que mis palabras ya habían plantado semillas de duda en las mentes de los atentos. Valeria se movió ligeramente en su silla, ajustando su postura con la gracia practicada de alguien acostumbrado al control. Creía que el encanto solo podía protegerla del escrutinio que sus aliados absorberían y desviarían cualquier desafío a su narrativa. Sin embargo, la sala había cambiado sutilmente. Los invitados, preparados por años de observar las dinámicas familiares, ahora registraban los significados en capas de mi discurso. La cortesía, la fraseología y el énfasis se habían convertido en instrumentos de revelación, y la actuación cuidadosa de Valeria arriesgaba exposición en cada momento.
Dejé que mis frases finales aterrizaran deliberadamente. Que siempre honremos los lazos que nos unen. Apoyemos la honestidad que nos sostiene y reconozcamos el coraje que requiere defender estos valores, incluso cuando es más fácil permanecer en silencio. Las palabras, aunque amables y formales, llevaban el peso de la implicación. Dejé que mi mirada se posara ligeramente en Valeria, reconociendo su presencia sin acusación, como si solo estuviera observando el efecto de mis palabras. Murmullo de algunos primos y tías se extendió silenciosamente, sutil pero perceptible. Algunas cejas se alzaron. Algunos invitados intercambiaron miradas mientras unían el contexto oculto. La corriente de tensión creció silenciosa pero palpable, mientras la imagen cuidadosamente construida de Valeria vacilaba incluso si permanecía exteriormente compuesta. Bajé mi copa dejando que los suaves tintineos de reconocimiento llenaran la breve pausa en la conversación. Cada invitado había recibido el mensaje de manera diferente, algunos desconcertados, algunos cautelosos, algunos ya formando las conexiones entre la pista sutil y la verdad tácita. El encanto de Valeria no podía borrar la evidencia incrustada en la fraseología, el énfasis y el timing. Al retomar mi asiento, mi pulso constante y mi mente alerta, noté cada reacción, catalogué cada cambio en el comportamiento. El brindis no solo había cumplido su propósito superficial, honrar a la familia y la lealtad, sino que también funcionó como el primer golpe cuidadosamente medido en una campaña sutil para revelar la verdad sin caos. Había entregado las palabras con gracia, pero el efecto había comenzado preparando el escenario para los próximos movimientos en este delicado interplay de observación, paciencia y revelación. El murmullo de la conversación se suavizó a un susurro casi imperceptible mientras tomaba mi asiento, el vaso en mi mano, reflejando la suave luz de los candelabros. Observé la sala cuidadosamente, notando cómo la familia se movía sutilmente en respuesta a mi brindis. Una ceja levantada aquí, una breve mirada intercambiada. Allá gestos pequeños casi inconscientes, pero cargados de significado. Las semillas habían sido plantadas y ahora la corriente comenzaba a extenderse hacia afuera. La tía Rosalinda se inclinó hacia su vecina, su voz apenas por encima de un susurro, pero lo bastante precisa para que captara un fragmento. ¿Escucharon lo que dijo Sofía Hay? Algo ahí sobre la honestidad. Sus ojos se desviaron hacia Valeria, y noté que la tensión se apretaba en su postura. Una pequeña sonrisa tiró de la esquina de mis labios. El mensaje comenzaba a registrarse, exactamente como lo había previsto. Valeria, siempre compuesta, sintió el cambio. Se enderezó imperceptiblemente, su sonrisa impecable, pero sus dedos jugaban con la servilleta a su lado. Se inclinó hacia Mauricio murmurando palabras tranquilizadoras, en un tono demasiado rápido, demasiado practicado. Sin embargo, en su prisa permitió que un detalle menor se escapara, una referencia a una escapada de fin de semana que afirmó haber sido sola, ahora contradicha por una mirada sorprendida de un familiar al otro lado de la mesa. La mentira destinada a desviar el escrutinio solo reforzó la verdad oculta que ya había descubierto. Observé cuidadosamente mientras la frente de Mauricio se fruncía ligeramente, atrapado entre su lealtad hacia su esposa y la sutil conciencia de que algo estaba mal. Aún no entendía, pero seguiría mi guía cuando llegara el momento. Cada cambio en su expresión fue catalogado en silencio. Seguía siendo un aliado inconsciente en la orquestación de la percepción. Otros parientes comenzaron a notar también. Los susurros se multiplicaron, suaves y discretos como hilos, tejiendo un patrón a través de la sala. Algunos miraron a Valeria con curiosidad, otros con leve sospecha y unos pocos con reconocimiento directo. Mantuve mi compostura, permitiendo que las pequeñas corrientes crecieran mientras presentaba la máscara serena
de una matriarca que siempre había estado en control. Valeria intentó recuperar terreno lanzándose a una anécdota destinada a encantar y redirigir la atención, pero su timing falló. Hizo referencia a un conocido compartido de una manera que no se alineaba con relatos anteriores, una contradicción sutil que cualquier atento podía notar. El lapsus era menor, casi invisible para los observadores casuales, pero lo capté, marcando mentalmente el momento para usarlo en la secuencia de revelación que había planeado. Permití un breve sorbo de agua para puntuar mi calma, dejando que el silencio colgara lo suficiente para que la sala se ajustara al nuevo ritmo. La observación era clave ahora. Cada susurro, cada mirada, cada movimiento sutil era información. Las piezas estaban cayendo en su lugar. ¿Quiénes habían notado? ¿Quiénes aún no sospechaban? ¿Y quiénes requerirían un empujón ligero durante el brindis o la conversación para reconocer la verdad? Esteban pasó silenciosamente por la mesa, ajustando una silla y enderezando un lugar. Su presencia discreta era un recordatorio de que la ejecución de la velada dependía no solo de mis palabras, sino de una orquestación cuidadosa detrás de escena. Cada elemento, el timing, los asientos. La secuencia de brindis había sido arreglado para maximizar el efecto, mientras mantenía la apariencia de propiedad. La compostura de Valeria permanecía exteriormente perfecta, pero la tensión a su alrededor era palpable. Podía ver los cálculos mentales detrás de sus sonrisas y gestos cuidadosamente elegidos, su intento de mitigar el impacto de las pistas sutiles que había incrustado en mi brindis anterior. Y sin embargo, cada intento de recuperar el control solo servía para revelar más grietas desapercibidas por la mayoría, pero completamente catalogadas por mí. Cuando los primeros platos de postre fueron traídos, permití que mi mirada recorriera la sala una vez más, preparándome mentalmente para la siguiente fase. Los susurros habían crecido, las miradas se habían multiplicado y el escenario estaba completamente listo para la confrontación que se desplegaría en pasos precisos y calculados. Esperé hasta que el murmullo de la conversación se suavizara y el ruido de los cubiertos se trasladara al otro extremo del comedor, antes de deslizarme silenciosamente al pasillo que corría junto al gran vestíbulo. La alfombra amortiguaba mis pasos y la suave iluminación proyectaba sombras alargadas en las paredes. Valeria estaba allí, ajustando su puño, su atención, momentáneamente en otra parte. Permití una pausa mesurada, dejando que mi presencia se anunciara sin un sonido. «Valeria», dije, mi voz calma pero deliberada, cargando la autoridad que viene del conocimiento y la paciencia. Se giró fingiendo sorpresa, un delicado arco en su ceja y una sonrisa practicada en su lugar. «Sofía, qué inesperado. Necesito un momento», interrumpí acercándome. Su sonrisa titubeó ligeramente, aunque intentó enmascararlo de inmediato. «Hay asuntos que debemos abordar y es mejor hacerlo en privado». Su postura se tensó, un mecanismo de defensa sutil, pero me siguió con curiosidad y cautela entrelazadas en su expresión cuidadosamente controlada. Cerré la distancia y dejé que mi mirada se posara en la suya firme e inquebrantable. «Sé de Gabriel», comencé cada sílaba deliberada. «Sé de las estancias en el hotel, las historias que fabricaste, las inconsistencias en cada cuento que le contaste a la familia». Los ojos de Valeria parpadearon y por una fracción de segundo, la máscara se deslizó. Un leve rubor apareció en los bordes de sus mejillas, rápidamente oculto por una sonrisa compuesta. «Yo no sé de qué hablas», dijo suavemente, su voz casi melódica, como si pudiera encantar su salida de cualquier cosa. Dejé que el silencio se extendiera, permitiendo que el peso de mis palabras presionara contra los límites invisibles de su mundo, cuidadosamente construido. «No juegues conmigo», continué, mi voz firme, precisa. «He observado, recopilado y confirmado cada detalle. Tus pequeñas manipulaciones, tus intentos de presentarme como el obstáculo,
la que sofocaría tu encanto, han fallado. Y sin embargo, aquí estás creyendo que la arrogancia puede protegerte. Su sonrisa vaciló por el instante más breve, antes de que cambiara fingiendo inocencia y suavizando su tono. Sofía, esto es ridículo. Seguramente no tienes intención de hacer una escena por... malentendidos. Sabes que estoy dedicada a la familia. Negué con la cabeza lentamente. La dedicación no incluye el engaño. Has tejido una narrativa para protegerte mientras intentas humillarme. Crees que el control está contigo, pero has subestimado la paciencia, la observación y el poder de la estrategia sutil. No puedes encantar tu camino más allá del conocimiento. La respiración de Valeria se entrecortó, pero su orgullo no permitió una admisión. Su mirada se desvió por un microsegundo, buscando cualquier salida potencial, cualquier aliado cercano, aunque estábamos solas. Su arrogancia una vez, su mayor herramienta ahora, la cegaba a la certeza tranquila que yo exudaba. Creía que había provocado miedo o incertidumbre, pero yo permanecía inamovible, el ojo tranquilo en la tormenta que ella había creado. Te sugiero que lo pienses cuidadosamente, dije, mi voz baja pero firme, cada palabra cargada. Cada movimiento que hagas de ahora en adelante será notado. Cada intento de desviar, encantar o manipular será transparente. Y cuando la velada termine, la verdad será evidente para quienes importan. Valeria tragó saliva, su máscara compuesta parpadeando brevemente, y permití un pequeño asentimiento casi imperceptible para puntuar el momento. Había entregado el mensaje sin acusación, sin drama, pero el cambio era inconfundible. Ella sabía que la ventaja había cambiado. Di un paso atrás dándole espacio a mi propia postura inquebrantable. Disfruta el resto de la velada, dije suavemente, dejando que las palabras cargaran el peso de la autoridad silenciosa. Luego me giré y caminé de vuelta al comedor, mi mente ya catalogando reacciones, preparándome para el momento en que la observación se convertiría en acción. El postre llegó con delicada precisión. Platos de tarta de chocolate y tartaletas de frutas dispuestos en bandejas de plata que brillaban bajo la luz de los candelabros. Tomé mi tenedor dejando que mis dedos rozaran los bordes pulidos, antes de dejarlo deliberadamente. La conversación había disminuido ligeramente, dando a la sala un zumbido tranquilo, perfecto, para lo que había planeado. Aclaré mi garganta suavemente, atrayendo la atención de algunos invitados cercanos, sin parecer evidente. Debo decir, comencé, mi tono cálido, mesurado y tranquilo. Qué notable es ver a todos reunidos, celebrando, no solo hitos, sino los valores que nos unen. La lealtad, la integridad y la verdad. Esas son las que dan a la familia su fuerza perdurable. Permití que mi mirada recorriera la sala lentamente, tocando cada rostro familiar, antes de posarse brevemente en Valeria. Ella captó mis ojos y devolvió una sonrisa practicada, inconsciente, de que el leve levantamiento de mi ceja fue suficiente para cambiar el equilibrio sutilmente. Continué cuidadosa de tejer el subtexto sin problemas en el elogio superficial. Es extraordinario cuando las personas defienden estos valores consistentemente, incluso en momentos en que el engaño o la pretensión podrían parecer ventajosos. Aquellos que viven por la honestidad, incluso cuando la verdad es incómoda, inspiran confianza y respeto. Mis palabras eran corteses, casi poéticas, pero la intención detrás de ellas era inconfundible. Para aquellos que habían observado las sutilezas de las dinámicas familiares, la sonrisa de Valeria se tensó imperceptiblemente, su mano apretándose alrededor de su tenedor, mientras buscaba una respuesta que recuperara el control. Sus ojos se desviaron hacia Mauricio, luego de vuelta a mí, calculando, buscando cualquier pista de que había sobrepasado. Dejé que la pausa se extendiera justo lo suficiente para que la tensión sutil se asentara, para que los murmullos comenzaran. La mano de la tía Rosalinda flotó sobre su servilleta, mientras se inclinaba hacia un primo, susurrando rápidamente:
Podía sentir la onda extendiéndose, el reconocimiento silencioso inicial de las pistas alineándose con verdades que muchos habían sentido pero carecían de confirmación. Se intercambiaron pequeñas miradas vacilantes, pero creciendo en volumen, y observé cuidadosamente notando quiénes estaban conscientes, quiénes permanecían inseguros y quiénes podrían necesitar claridad adicional. Valeria intentó recuperar terreno, lanzándose a una anécdota encantadora sobre un supuesto viaje de negocios, cuidadosamente ensayada y pulida. Pero en su prisa por controlar la percepción tropezó. Hizo referencia a un hotel y fechas que no se alineaban con relatos anteriores que había proporcionado a ciertos parientes. Algunos invitados de ojos agudos captaron la discrepancia, sus ojos abriéndose ligeramente, las cejas arqueándose en sorpresa. Su compostura permanecía exteriormente impecable, pero debajo las grietas comenzaban a extenderse. Permití que una suave, casi imperceptible sonrisa tocara mis labios, sabiendo que los primeros hilos del desenredo habían comenzado. Cada detalle que había intentado proteger, cada mentira, cada narrativa cuidadosamente construida, ahora era vulnerable al escrutinio. Los murmullos crecieron silenciosamente, una onda baja que ni Valeria ni la mayoría de la familia reconocían plenamente aún, pero el impulso había cambiado irreversiblemente. Mientras devolvía mi mirada al postre, mi mente catalogaba las reacciones, el sutil ceño fruncido de preocupación de Mauricio, la vacilación de los parientes lejanos, la realización naciente en los ojos de algunos observadores agudos. Había entregado la primera capa pública de verdad calibrada perfectamente para insinuar sin acusación directa. Los intentos de Valeria por mantener el control estaban fallando incrementalmente, y podía ver que ella calculaba el próximo movimiento, dándose cuenta solo ahora de que había perdido la iniciativa. Permití que el momento se asentara completamente, dejando que la conversación se reanudara alrededor de la mesa, impregnada de tensión y reconocimiento tácito. La base estaba puesta, la atmósfera cargada y el escenario preparado para la próxima secuencia, donde la claridad se transformaría en revelación innegable. La sala se había vuelto tensa, aunque muchos invitados intentaban mantener la ilusión de calma. Valeria, sintiendo que el impulso se deslizaba de su narrativa cuidadosamente ensayada, se inclinó hacia adelante con ese brillo agudo familiar en sus ojos. «Antes de cerrar, solo quiero aclarar algo», dijo su voz pulida pero cargando un borde que traicionaba frustración. «He escuchado insinuaciones esta noche y me siento obligada a poner las cosas en claro. Después de todo, las apariencias importan en una familia con una reputación tan destacada». Sus palabras eran deliberadas, destinadas a provocar una reacción sin parecer agresivas. Algunos parientes asintieron, animándola cortésmente a continuar, inconscientes de la trampa en la que había caído. Permanecí sentada, las manos ligeramente cruzadas sobre la mesa. Mi postura calma, mi expresión neutral, pero cada nervio alerta. «Espero que nadie haya malentendido», continuó, «que yo». Una leve vacilación la traicionó, el lapsus desapercibido por la mayoría, pero evidente para mí. Sus menciones previas de viajes y salidas cuidadosamente alineadas con su horario fabricado contradecían su historia. Su narrativa era frágil y las grietas ahora eran visibles para cualquiera que observara de cerca. Permití una pausa mesurada antes de hablar, eligiendo el momento preciso para insertar claridad. «Valeria», dije, mi voz calma y resonante, «has trabajado muy duro para mantener ciertas apariencias esta noche, y algunos podrían haber admirado tu esfuerzo. Sin embargo, todos sabemos que la fuerza de la familia no se construye en el encanto o la actuación, sino en la honestidad, el respeto y la lealtad. Cada acción que tomamos resuena más allá de nuestras intenciones, y cada palabra deja una impresión». La sala se volvió más silenciosa, los cambios sutiles en la postura
y el rápido intercambio de miradas, señalando que mis palabras habían aterrizado. Dejé que mi mirada descansara brevemente en Valeria, permitiendo que una leve sonrisa subrayara la verdad sin acusación cada frase cargada de implicaciones que atraían atención a sus inconsistencias, sin necesidad de decirlas directamente. La compostura de Valeria titubeó mínimamente, un tic en su mandíbula, un parpadeo de tensión en su mano. Su próximo intento de recuperar el control, una broma practicada destinada a redirigir la atención, no logró impactar. Algunos primos captaron su contradicción, los ojos abriéndose mientras las piezas se alineaban, y un murmullo silencioso comenzó a extenderse, tejiéndose por la sala como una marea lenta y deliberada. Mauricio se movió incómodo a su lado, dándose cuenta demasiado tarde de la amplitud del engaño al que había estado ciego. Su ceño se profundizó al encontrar mis ojos la comprensión amaneciendo. Aunque no dijo nada, podía ver el conflicto en él, la mezcla de traición-vergüenza y reconocimiento reacio. Había depositado confianza en su esposa, pero la evidencia ahora se desplegaba ante él, innegable y precisa. Los intentos de Valeria se volvieron cada vez más frenéticos. Cada palabra cuidadosamente medida pero mal cronometrada, como si creyera que el puro encanto podía reconstruir la ilusión que había pasado años construyendo. Pero cada lapsus reforzaba la verdad, y sus aliados inseguros de cómo responder permanecieron en silencio. Había perdido el control de la narrativa, y yo, sentada con una compostura inquebrantable, era el centro tranquilo alrededor del cual giraba el caos. Observé cada reacción, el sutil impacto, la incredulidad fugaz, el entendimiento silencioso. La sala había cambiado el equilibrio alterado. El intento de última hora de Valeria por humillarme había fallado completamente, y en su lugar su propia duplicidad se volvió inconfundible para aquellos que estaban atentos. La fachada cuidadosamente construida de encanto, manipulación e inocencia ensayada se estaba desenredando, dejándola expuesta a la cruda luz de la verdad. Para cuando terminaron los discursos finales, la atmósfera había cambiado irreversiblemente. Valeria permanecía rígida, su confianza evaporada, mientras Mauricio miraba con una mezcla de arrepentimiento y comprensión naciente. La familia, dispersa entre asombro y reconocimiento silencioso, había presenciado no un escándalo de rumores, sino la revelación deliberada de la verdad. Permanecí compuesta, plenamente consciente de que el escenario había sido preparado para la resolución que vendría. Para cuando el último de los invitados se había despedido, la hacienda Salazar se había asentado en un silencio inquieto. El suave clic de las puertas principales al cerrarse, el zumbido lejano de los autos que partían y el eco tenue de las risas desvaneciéndose en la noche dejaron el vestíbulo sintiéndose tanto vacío como pesado. Me quedé en el comedor por unos momentos, dejando que el silencio me envolviera, absorbiendo la magnitud de lo que acababa de suceder. Recorrí mi mirada por la mesa larga, notando los restos dispersos de postre y las huellas leves de servilletas abandonadas apresuradamente. Cada mirada y susurro anteriores habían cumplido su propósito. Cada palabra cuidadosamente medida había aterrizado como se pretendía. Valeria permanecía rígida en la silla principal, su compostura habitual fracturada, la máscara practicada, de encanto, incapaz de ocultar la tensión. Incluso Mauricio, conmocionado y pálido, había finalmente absorbido la realidad de la traición que se había desarrollado ante él. Me permití una respiración profunda y estabilizadora, y reflexioné sobre lo que había ocurrido. La paciencia, la moralidad y la fuerza perdurable de la verdad habían guiado cada paso. Años de observación, estrategia cuidadosa y restricción disciplinada habían llevado a este momento, y sin embargo, el impacto iba más allá de la mera exposición. Era una lección, en consecuencias un recordatorio
de que el engaño no importa cuán pulido deja huellas, y que aquellos que manejan la paciencia y la claridad tienen el poder definitivo. El aislamiento de Valeria era palpable. Sus aliados anteriores se movían incómodos, inseguros de dónde posicionarse, ahora que la fachada se había derrumbado. Los susurros que alguna vez había orquestado a su favor, ahora regresaban a sus propios oídos, un reflejo de la duplicidad que había intentado ocultar. Su reputación, una vez cuidadosamente cultivada, yacía en pedazos ante cualquiera lo suficientemente atento como para notarlo. Me moví lentamente por la sala ajustando una silla aquí, enderezando una bandeja de plata, allá, realizando pequeños gestos deliberados que reafirmaban la calma y el control. Cada detalle importaba. Incluso en las consecuencias, la percepción de compostura reforzaba la autoridad. La lección era tanto sobre presencia como sobre verdad. Aquellos que habían presenciado los eventos de la velada recordarían la gracia con la que se mantuvo la dignidad y reconocerían las consecuencias de la manipulación. Mauricio permaneció cerca de la puerta vacilante, inseguro de cómo procesar el doble peso de la traición y la realidad de su propia ingenuidad. Coloqué una mano tranquilizadora en su hombro, no para suavizar la verdad, sino para anclarlo en la comprensión. La lealtad a la familia no significaba confianza ciega, y parte del aprendizaje era reconocer cuando las apariencias eran ilusiones cuidadosamente construidas. Me permití una leve sonrisa privada mientras consideraba la trayectoria de la velada. Cada paso, cada palabra, cada mirada había sido orquestada con precisión, y el resultado había reafirmado lo que había entendido desde hace mucho. La paciencia y la estrategia, a menudo, logran más que la confrontación inmediata o la emoción descontrolada. Mientras observaba la hacienda tranquila una vez más, los ecos persistentes de la velada me recordaron el equilibrio cuidadoso necesario para mantener tanto la autoridad como la gracia. El escenario había sido preparado, los jugadores se habían revelado, y las consecuencias eran claras. Valeria tendría que lidiar con el aislamiento que había creado, y la familia se ajustaría al equilibrio restaurado. Me dirigí a la biblioteca para recoger mis notas y prepararme para las conversaciones que seguirían en los días venideros, cada paso deliberado en la continua administración de la integridad de la familia. Los días siguientes fueron más tranquilos de lo que había esperado. La hacienda, alguna vez rebosante de murmullos de chismes corteses y tensiones contenidas, ahora llevaba una calma que se sentía ganada, deliberada y restauradora. Me moví por las habitaciones con propósito, revisando con parientes que habían permanecido leales, ofreciendo pequeñas tranquilizaciones y reforzando los lazos que más importaban. Mauricio estaba más atento ahora, reconociendo silenciosamente las lecciones de la duplicidad de su esposa, y usé estos momentos para guiarlo suavemente, recordándole que la conciencia y la discreción eran tan vitales como la lealtad. Los más jóvenes, mis nietos, una sobrina y un sobrino, respondieron de manera diferente, naturalmente curiosos, sobre los cambios sutiles en el hogar. Tomé cada oportunidad para hablarles sobre integridad, dignidad y la importancia de observar acciones además de palabras. Quería que entendieran que el carácter se revelaba no en momentos de elogio, sino en cómo uno manejaba el engaño, el desafío y la adversidad. Valeria predeciblemente se convirtió en una presencia distante. La influencia que alguna vez había ejercido sobre parientes casuales y conocidos familiares disminuyó notablemente. Las invitaciones que esperaba, ya no se extendían las señales sociales sutiles, comunicaban exclusión, y su encanto anteriormente efectivo ahora obtenía poco más que un reconocimiento cortés. Observé desde una distancia mesurada, asegurándome de que ninguna manipulación adicional
pudiera echar raíces mientras mantenía el decoro que siempre había definido la casa Salazar. Organicé pequeñas reuniones en la biblioteca y el salón, invitando a aquellos en quienes confiaba más, fomentando conversaciones que enfatizaban la unidad familiar, los valores compartidos y el reconocimiento sutil de las lecciones aprendidas. El proceso fue lento, deliberado. La confianza, una vez sacudida, requería un cuidado paciente. Escuché cuidadosamente, ofrecí guía cuando era apropiado y permití espacio para la reflexión personal y la reconciliación entre aquellos que habían estado inseguros o atrapados entre lealtades. Con cada interacción sentía que la casa recuperaba su ritmo, la energía sutil de la conexión genuina, reemplazando la tensión que había persistido durante tanto tiempo. Mauricio se volvió más confiado en su papel como hijo esposo y padre, atemperado por una comprensión más profunda de la cautela y el discernimiento. Los niños absorbieron las lecciones. Naturalmente, sus preguntas reflejaban curiosidad en lugar de miedo, y les respondí con franqueza temperada por guía, demostrando que la honestidad y la gracia nunca eran mutuamente excluyentes. Para el final de la semana la familia se sentía más estable, más cohesiva y más consciente de lo que significaba defender el respeto, la lealtad y la honestidad en la vida cotidiana. La presencia de Valeria, aunque aún se sentía, se había reducido a una sombra de su antigua influencia, y el hogar comenzó a funcionar una vez más, en principios, en lugar de apariencias. Cerré la puerta del salón detrás de mí, tomando un momento para dejar que el silencio se asentara completamente. El trabajo de reconstrucción había comenzado deliberado, constante y mesurado, y sentí los primeros indicios de paz regresando a la casa por fin. El aire matutino a lo largo del lago en Xochimilco era fresco, cargando el leve aroma a sal de la brisa cercana. Caminé lentamente por el sendero sinuoso, dejando que cada paso me anclara en el ritmo tranquilo del mundo fuera de la hacienda. El caos de las últimas semanas parecía distante, ahora suavizado por el suave chapoteo del agua contra la orilla y el susurro de las hojas arriba. En la calma me permití el lujo de la reflexión, midiendo el viaje que había traído el hogar de vuelta al equilibrio. De vuelta en el balcón de mi casa en Coyoacán, con una taza de té humeante en la mano. Observé la luz danzar sobre el agua, dejando que la serenidad se asentara en mi pecho. La casa, alguna vez cargada de tensión, ahora se sentía ordenada y armoniosa. Los invitados, los susurros, los insultos velados, todos habían pasado, dejando a su paso la claridad de la verdad y la fuerza perdurable de la dignidad. Me di cuenta plenamente de que había reclamado la autoridad no solo por la confrontación, sino a través de la paciencia, la estrategia y la cuidadosa cultivación de la confianza. Incluso mientras permitía que la calma me reconfortara, mis pensamientos regresaron a Valeria. Aunque su influencia había disminuido, su astucia permanecía. Una carta llegó esa mañana, sutil y indirecta, destinada a llegar a parientes lejanos con medias verdades e insinuaciones. Había asumido que la distancia y el tiempo protegerían su manipulación. Pero la red que intentó tejer ya había sido interceptada, sus esquemas sutiles, desmantelados preventivamente por las medidas que había puesto en marcha silenciosamente. Mi estrategia había funcionado no con fuerza, sino con previsión. No sonreí levemente dejando mi taza. La autoridad, me recordé, era tanto sobre vigilancia como sobre acción. Había demostrado que el engaño podía ser anticipado, que la paciencia permitía que la observación se convirtiera en apalancamiento y que la dignidad podía soportar el peso del desafío público. Sentí la satisfacción de entender plenamente que el poder no solo reside en reaccionar, sino en predecir, en controlar la narrativa, antes de que otros siquiera se den cuenta de que está siendo moldeada.
Mientras me movía por la Siempre Hacienda, más tarde ese día, saludando a los miembros de la familia leales e intercambiando palabras tranquilas de guía, sentí el equilibrio restaurado en cada interacción. Los nietos observaban con curiosidad y admiración, absorbiendo las lecciones que impartía, no con admonición, sino con un ejemplo tranquilo. Mauricio, ahora más estable, caminaba a mi lado con una confianza sutil, finalmente consciente de la profundidad del insight necesario para navegar las complejidades de la familia y la lealtad. El giro sutil pero profundo me recordó que la victoria nunca era permanente. El intento de Valeria de extender su alcance, aunque pequeño, había fallado, pero también había subrayado la importancia de la vigilancia continua. El mundo de las dinámicas familiares era delicado, y las ilusiones que ella había hilado no podían permitirse pasar desapercibidas nuevamente. Resolví silenciosamente que permanecería atenta, lista para actuar, si fuera necesario, asegurando que la casa y los principios que la sostenían perdurarían más allá de una sola victoria. Con el sol comenzando su descenso, proyectando un resplandor dorado sobre el lago, regresé al interior sintiendo el tranquilo triunfo de tanto el logro como la preparación. La velada por delante traería más conversación y reflexión, pero por ahora saboreé la rara sensación de paz que viene de saber que la autoridad, la estrategia y la verdad se habían alineado a mi favor. La noche se asentó suavemente sobre la hacienda Salazar, el aire lleno no de tensión, sino de un calor tranquilo. Me moví por el comedor saludando a mis nietos, sobrinas, sobrinos y un puñado de parientes que habían permanecido firmes durante el reciente revuelo. Sus sonrisas eran genuinas, ahora libres de la cautela cortés que había persistido durante meses. La conversación fluía fácilmente, punteada con risas que se sentían sin esfuerzo, un testimonio sutil de la restauración de la confianza y la armonía. Tomé mi lugar en la cabecera de la mesa, el peso familiar de la responsabilidad descansando cómodamente en mis hombros. Mauricio se sentó cerca, más atento, más consciente, un recordatorio de que las lecciones de paciencia, discernimiento e integridad habían echado raíces. Observé la sala con ojos mesurados, notando los gestos sutiles de respeto y atención de los presentes. Incluso los más jóvenes observaban cuidadosamente, aprendiendo no solo la importancia de la familia, sino el valor de observar, reflexionar y actuar con dignidad y estrategia. Valeria estaba presente, pero solo como una sombra silenciosa en la periferia. Su influencia había disminuido. Los intentos de encanto o manipulación sutil ahora caían planos contra una familia que había visto a través de su fachada. Permití que su presencia permaneciera sin reconocimiento, manteniendo mi gracia, mientras catalogaba silenciosamente cada expresión suya, cada palabra vacilante. La vigilancia estratégica ya había asegurado que ya no pudiera interrumpir el ritmo del hogar. Después de la cena me excusé brevemente y caminé a mi estudio. La habitación olía ligeramente a libros antiguos y madera pulida, un santuario que había sido testigo de innumerables planes cuidadosos y reflexiones silenciosas. Recuperé la llave de latón que había estado en un pequeño plato en mi escritorio durante meses, un símbolo de control, confianza y autoridad mesurada. La guardé cuidadosamente en el cajón, el clic del mecanismo resonando como una afirmación silenciosa. No era una llave para restringir la entrada, sino una declaración de principio. La entrada, ya fuera literal o metafórica, se ganaba a través del respeto. Regresando al comedor, retomé mi lugar, el cambio sutil en mi postura suficiente para reforzar la autoridad tranquila que había cultivado. La familia respondió naturalmente su atención, un reflejo tanto de la confianza como del reconocimiento del equilibrio restaurado. La casa, alguna vez cargada de tensión y manipulación,
ahora vibraba con una conexión mesurada, respeto genuino y entendimiento silencioso. Me permití un momento para reflexionar, un reconocimiento interno breve del viaje que había llevado a esta velada. La paciencia, la observación, la acción estratégica y la claridad moral habían preservado no solo mi autoridad, sino la integridad del hogar. Las lecciones incrustadas en cada interacción, cada palabra y gesto cuidadosamente medidos, guiarían a la próxima generación en navegar el intrincado interplay de familia, confianza y respeto. Mientras la velada llegaba a su fin, me levanté de la mesa una presencia tranquila en medio del parloteo, que se desvanecía suavemente. Cada invitado se fue con una sensación de facilidad y entendimiento, y el hogar volvió a su ritmo natural. La llave del latón permaneció guardada a un centinela silencioso del principio justo, como lo había previsto, asegurando que el respeto permaneciera tanto la entrada como el fundamento de todas las interacciones futuras